les va? ¿Cómo están ustedes? Este es un Noti especial y es una nueva invitación a que se sumen, a que te sumes, a que nos reunamos en una especie de encuentro imaginario, virtual, sentados, charlando, tomándonos un mate, tomándonos un café, pero con un único objetivo: recordar, volver y valorar esta historia que nos marcó, que tiene que ver con una fecha especial, porque ha quedado marcado, un 3 de noviembre. Hoy volvemos a hacer historia, no esperemos una fecha especial para hacerlo. Esto tiene que formar parte de nuestra vida cotidiana, de todos los días, y esta es la manera de hacer historia, de sentir esa historia en nuestras venas, de compartirla, de que te involucres, de que se la cuentes a tus amigos, mañana a tus hijos, y así sucesivamente. ¿Y sabes qué? Te voy a regalar una frase. La historia oral es la más nueva y la más antigua forma de hacer historia. Por eso esta invitación que tenemos para vos a través de este Noti tan especial, reiteramos, es para que te sumes y para que te involucres. Vamos a hacer un poquito de memoria acerca de lo que pasó, acerca de lo que vivimos hace 25 años atrás. En tu casa, en tu escuela, tu vecina, tu vecino, tus amigos, las maestras, los preceptores y todas aquellas personas que en ese momento se transformaron en actores diferentes, cumpliendo, cubriendo, rescatando, conteniendo. Esta propuesta es para vos, es para mí, es para todos. Yo el 3 de noviembre del 95 me encontraba trabajando en la escuela de comercio, hoy es IPEN 394. Esa mañana, una mañana muy calurosa, estaba en el último piso. La preceptoría en la cual estaba trabajando se encontraba en el último piso de la escuela y era una preceptoría prefabricada de madera en ese momento, transitoriamente. Así que solía ir a los cursos siempre que me tocaban, alrededor de las 9 de la mañana, pero esa mañana milagrosamente me pongo a trabajar en algo que no era muy urgente, pero suficiente para quedarme en preceptoría. Y le ocurre la explosión, los vidrios no cayeron, en ese lugar no hubo rotura de vidrio, donde estuve sentado junto a otra compañera Mari y otra compañera Claudia, que en ese momento Claudia estaba en la preceptoría, estaba en el curso en una hora libre. Ese es el primer milagro. Después ahí nomás vi cómo el Zoom, en esa explosión, el Zoom, el techo del edificio, se sacudió como una caja de cartón ante semejante explosión. Ahí corro urgente a la escalera, que al estar en el último piso había en ese sector 8 cursos completos. Se compartía con la Escuela Nacional José Hernández, había en ese sector 7 cursos del comercial y 1 del nacional. Los chicos salen corriendo y yo trato de frenar, gritándoles de que no bajaran corriendo porque en semejante pánico se podían dañar o haber accidente en la escalera. Seguidamente eso empiezan a aparecer chicos y gente, todo el personal, que había algunos dañados con los cortes de vidrio, y auxiliamos con los primeros auxilios que teníamos ahí del botiquín de las escuelas, ¿no? Luego recorrí algunos baños para ver si había algún herido. Gracias a Dios no había ninguno. Pasaron cerca de unos 10 minutos cuando todavía estábamos revisando ahí y me gritan desde el ingreso de la escuela que me observan que yo estaba por arriba y salí corriendo, Jorge, me dicen, porque la cosa iba a ser seria, así que logro salir y con una profesora, yendo para el auto, observo ahí que había algunos compañeros arrojados en el suelo por prevención a la salida de la escuela, y cuando llego a la calle, ahí me acerco al auto, observo que había una portera también con cierto pánico. Subimos los 3 con la profesora esa portera del jardín del Zapiola, y luego ocurre la segunda explosión, que ahí son sucesivas, ¿no? En esa segunda explosión fue impresionante cómo volaban las esquirlas de este tamaño, las más chicas. Y esta es la esquirla que siempre le mostraba todos los años a los chicos como testimonio. Esta se incrustó al lado de la tapa del tanque del auto. Yo tenía un Citroën Mi8, ¿no? Esta esquirla quedó incrustada al lado de la tapa del tanque.
Esto volaba en forma incandescente a altas temperaturas, producto de las miles de bombas que había que explotaron ese día durante 3 horas consecutivas. Bueno, luego salimos de ahí en medio de todo ese bombardeo hasta llegar a Tancacha. Quiero decir también de que pasados los 20 años, durante 20 años consecutivos, todos los 3 de noviembre le explicaba a los chicos el milagro de Río Tercero, le llamo yo, porque les hacía recordar lo que había sucedido, y especialmente esos que habían sido niños. Pero ya pasados los 20 años, tuve la idea de hacer un video casero que relataba testimonios de la misma gente, compañeros que habíamos estado ese día en la escuela durante la explosión y que estábamos trabajando. Y también para hacerles recordar lo que había sucedido en Río Tercero, ya que ellos no habían nacido todavía. Y se la pasamos ese día, 3 de noviembre del 2015, a alrededor de 1000 alumnos, 600 a la mañana, 400 a la tarde. Y en ese video, bueno, relatamos todos los testimonios y realmente el milagro de Dios de haber salvado miles de vidas en Río Tercero. Los recuerdos nos enseñan permanentemente a volver a esos espacios de nuestras vidas, a esas situaciones, a esas vivencias. En este caso, aquellas personas que tuvieron que recuperarse en todos los aspectos, reinventarse, aquellas personas que tenían una vida, que tenían un proyecto y que de un momento para el otro todo se derrumbó y tuvimos que empezar de nuevo, como se pudo, con lo que teníamos, con el dolor por sobre todas las cosas, con aquella fábrica militar que tiene toda una historia aquí en esta hermosa ciudad, con fábrica militar por donde pasaron no solo muchas personas, esas personas dejaron historia, esas personas crearon, formaron, armaron una familia, armaron historia, dejaron recuerdos. Esta es una manera de que vos también hoy, de pronto, encontrándote con datos, con historias que no conocías, sumalos a tu lista de recuerdos, porque este es nuestro recuerdo, este es nuestro dolor. Este 3 de noviembre del 2020 conmemoramos 25 años de los trágicos atentados ocurridos el 3 de noviembre de 1995 aquí en la fábrica militar de Río Tercero. Conviene hacer una revisión histórica de la importancia de la fábrica para nuestra ciudad, cuya piedra fundamental de la fábrica en sí mismo fue puesta en 1936, y eso estaba acorde a una política de Estado nacional que tenía que ver con un proceso de industrialización que había comenzado en esa década y que se iba a profundizar en los años 40. Es decir, la Argentina también siguió el rumbo de la mayoría de los países que optaron por el Estado benefactor o Estado keynesiano para salir de la profunda crisis del 30. Y fue el caso de Río Tercero, y a partir de 1943 comienza la producción, a partir de mayo del 43 comienza la producción de la fábrica militar, y eso hace que vaya creciendo todo un centro y un núcleo de industrialización en torno al polo industrial, metalmecánico y militar de la fábrica, a tal punto que Río Tercero demográficamente creció en la década del 40, del 50 y del 60. No solo creció a nivel poblacional, sino también a nivel educativo, a nivel social, a nivel laboral y económico, por supuesto, y eso hizo que Río Tercero se desarrollara en muchísimas áreas. La importancia de la fábrica fue fundamental para la ciudad, generando prácticamente un estado de pleno empleo, y luego comenzó una etapa de declinamiento, por así decirlo, en la década del 80, cuando la Argentina ingresaba a otra forma de política económica más inclinada hacia el neoliberalismo, que lo veríamos absolutamente profundizado en los 90 durante el gobierno de Carlos Menem, durante el cual se produjeron los trágicos atentados.
pensar hoy los atentados es un ejercicio de reflexión que creemos que como escuela y como ciudadanos de Río Tercero nos debemos año a año, y la necesidad también de memoria y verdad y justicia sobre este acontecimiento que aún no ha sido resuelto por la justicia argentina. Y de repente, de un momento para el otro, en el momento menos pensado, todo cambió. Todo se derrumbó, se quebró, se rompió. Y allí aparecimos, todos, generando esa especie de actores, como lo decíamos recién, conteniendo al otro, buscando cómo ayudar, y salía de nosotros ese instinto de supervivencia, que hoy podemos contarlo con calma, con un poco más de tranquilidad, pero que sin lugar a dudas, tanto a vos como a mí, como a todos, nos genera una sensación de angustia. Se nos pone la piel de gallina, nos estremecemos, nos emocionamos. Las emociones, qué palabra, qué sentido, qué sentir. Las emociones en esto jugaron un rol muy pero muy importante, pero fueron las emociones las que en ese momento lograron que estuviéramos allí, al pie del cañón, los docentes en las escuelas, conteniendo a miles de chicos, a miles de niños, de todas las edades, sin saber qué hacer, pero allí estaban. El día 3 de noviembre comenzó como una jornada laboral tranquila, normal, habitual. Estaba trabajando en el lugar que actualmente es Secretaría de Establecimiento, compartiendo con personal de la Secretaría del IPEN 288. Estaba trabajando y de pronto empecé a sentir una gran presión en mi cabeza. No sabía qué me estaba pasando, estaba escribiendo y tuve que dejar de escribir, una gran compresión. Sentía que la cabeza se me aplastaba, no podía razonar. Cuando levanto la vista veo el hongo. Automáticamente, no sé, millonésima de segundo, sentí una liberación porque se rompió por la onda expansiva, se rompieron los ventanales, y en ese momento me levantó con silla, tenía un sillón giratoria, por los aires. Fueron instantes muy rápidos y muy intensos. Me tiró al piso y encima de mí el sillón. Eso me preservó de cortes profundos, supongo. Lo curioso es que, salvo a una compañera de trabajo de José Hernández, que se levantaba en ese momento y sintió como un impedimento en la pierna, el resto no sintió ningún efecto. Lo que a mí me estaba pasando lo confundieron porque yo intenté salir corriendo con un movimiento sísmico. El 3 de noviembre es una fecha muy especial, muy triste. Es una mezcla de sentimientos, de emociones, mucha impotencia, mucha bronca. A la vez, dentro de toda la tristeza por las desapariciones, agradezco que no haya habido más víctimas por la magnitud de la destrucción. Muchos dijeron, Dios puso una mano sobre el Río Tercero, porque por todos los casos que uno fueron digamos, descubriendo, enterando, sé que pasaron, bueno, hubo situaciones que gente salió de milagro viva. Tomo el Evaristo Carrigo, estaba en moto, y realmente Dios puso un manto. Yo sentía que me pasaban al lado, el silbido de las balas. Yo vivo en la zona del barrio Castañino, cruzar la Sabio fue espantoso. Llegué con la moto a cuestas, corrí las 5 cuadras con la moto a cuestas. Cuando llegué a casa, los vi a mis hijos, ya había llegado mi marido, él pensaba que ya no contaba conmigo porque estaba en Tancache en ese momento, y por lo que veía dice, ya no hay nada que hacer. Por supuesto fue primero a ver nuestros hijos y empezaron a llorar. Cuando me vieron, yo me quedé tranquila y empezaron a llorar. Resulta que la tensión nerviosa había hecho que yo estuviese muy tensa. Al verlos me alegré y empecé a relajar y me empezó a sangrar la cara. Tenía toda la cara llena de pedacitos de vidrio. Bueno, yo estaba en la escuela trabajando, dando clase en un 5º año. Si me tengo que acordar, es un viento muy caliente que me voló. Hacía mucho calor
teníamos las puertas abiertas, el escritorio estaba puesto en el ingreso del aula y teníamos abierto porque era una mañana muy caliente de noviembre y el viento nos voló. Cuando me di cuenta que algo estaba pasando, lo primero que pensé que era en la escuela, nunca pensé en otra cosa. Así que acomodé todos los chicos contra los ventanales que hoy dan al playón deportivo y me quedé esperando a ver qué pasaba. Cuando vi que la escuela se movía, que el resto gritaba que se movía, le digo, se quedan acá. Yo salí, corrí hasta el ventanal norte, el ventanal que da al patio hoy, y vi que había mucha gente afuera, así que los hice salir de a poquito a los chicos, sorteando maderas, todo lo que estaba roto en la escuela, lo que se había roto en esa gran implosión que hubo primera. Y bueno, ya después empecé a bajar yo, sorteando todas las preceptorías, fundamentalmente la que hoy es la 15 en el piso del medio, se había roto mucho, así que sorteando las maderas, bajamos las escaleras y los chicos se fueron a su casa. Yo cuando bajé, una profe de lengua, que ya tampoco está más en la escuela, me dice, Claudia, andate que es la fábrica. No, le digo, andate Claudia que es la fábrica. Así que bueno, en el desconcierto, en la incertidumbre de lo que estaba pasando, cuando nos dimos cuenta que no había sido en la escuela, que había sido fuera de la escuela, empecé a irme y veo que viene mi marido a buscarme y me dice, andate a casa que los chicos están solos, dice, andate a casa que es la fábrica. Bueno, así que me fui. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Cuando empezamos a darnos cuenta que había pasado, lo que era haber tenido que abandonar la ciudad y volver a los días y darnos cuenta que había sido la ciudad destrozada como estaba, que había sido, no sabíamos qué, tampoco un accidente, un atentado, la gente que en su desconcierto decía de todo, ¿cierto? Escuchábamos de todo en la calle. ¿Qué nos queda hoy? Pensar en esa impunidad que todavía hasta hoy, después de 20 años, no se resolvió una causa, pensar en que nos mintieron, pensar en que casi podríamos haber tenido muchas más víctimas fatales de las que tuvimos, lamentar esas 9 personas que murieron debido a este hecho. Reconstruir la escuela, volvimos a la escuela recién en abril, todo lo que se vivió después de ese 3 de noviembre, el reencuentro con los chicos en la Plaza del Gaucho, sintiendo las explosiones que todavía había en ese momento allá contra el río, haber vivido nuevamente el 24 de noviembre. Son muchas sensaciones que nos han quedado, ¿sí? Muchas sensaciones. Qué sé yo, hay veces que uno piensa y dice, bueno, no hay que volver atrás, pero cada 3 de noviembre que se renueva, uno se acuerda de lo vivido y piensa, yo tengo alumnos ya grandes que estaban ese día conmigo y por ahí cuando nos encontramos, se acuerda, profe, del día que nos fuimos de la escuela, porque no volvimos más a la escuela ese año. Se terminó el año, ese 3 de noviembre para nosotros. Así que bueno, son muchas sensaciones, pero me quedo con la palabra impunidad, me quedo. Esa palabra que no la podemos sacar porque es una causa que no se terminó nunca y que los culpables están sin haber sido juzgados. Bueno, el día 3 de noviembre, a la hora que sucedieron las explosiones, yo estaba aquí en el segundo piso de la escuela, en el aula 21, con un grupo de alumnos que estaba en hora libre y bueno, de golpe vimos por la ventana humo y vimos aparecer el fuego entre los árboles y no nos imaginamos nunca que el fuego ese iba a entrar en la escuela. Reventaron las ventanas y había tierra, humo y bueno, yo me corté con los vidrios de la ventana, tengo 7 puntos en la cara, en la frente, en la nariz y en la mano, pero bueno, no fue más que eso, sino que fue realmente mucho miedo, desconocimiento de lo que estaba pasando y incertidumbre. Bueno, estábamos todos desorientados, muy asustados
Y bueno, y después cuando uno supo lo que había pasado, lo que me quedó de todo eso es mucho dolor y bronca, y no sé, y la desilusión porque no tuvimos justicia. Creo que más que nada es eso. Gracias a Dios no tengo secuela ni otro recuerdo doloroso, pero sí queda eso, la bronca, el dolor. Bueno, en el día 3 de noviembre me encontraba en planta baja, aula número 5, con quinto año. De repente, una tremenda explosión, gritos, vidrios rotos, heridos. Solo unos minutos de desorientación y después empezamos a desalojar el edificio. Se abrió el portón de la calle Scalabrini Ortiz y la mayoría del personal se retiró cuando no quedaba ningún alumno en el edificio. El 3 de noviembre me dejó fundamentalmente ayuda, colaboración, compromiso y sobre todo la protección de Dios. El día de las explosiones yo estaba trabajando, era preceptor de la Escuela de Comercio, ya estaba junto con la profesora en el aula haciendo una compañía, una ayuda. Me acuerdo que en esa época, como no había muchas profesoras, teníamos un curso grande donde había 47 alumnos que participaban en una clase de inglés, y en ese momento yo tuve como la sensación de como que me estaba por descomponer, como que era como un vacío en el estómago, y bueno, y ahí fue que sucedió el tema de las explosiones. Al principio abrí las puertas del aula para que los chicos salieran, vi todos los vidrios en el pasillo y lo primero que se me vino a la mente, digo, qué bárbaro, alguien puso una bomba en la escuela y no avisó nada. Pero después me di cuenta que los vidrios estaban todos adentro, que en realidad el problema no había sido dentro de la escuela sino afuera. Entonces en la desesperación los chicos todos corrían, bueno, empezamos a gritar despacio, tranquilos. Cuando salimos, que nos empezamos a reunir en el patio, vimos el humo proveniente de la fábrica y empezamos a ver, bueno, los accidentes, quién se había golpeado, había algunos compañeros de trabajo que habían tenido algún tipo de lesión, algunos cortes. Recuerdo que en ese momento viene un operario de la fábrica en una moto y nos dice, las explosiones van a continuar, váyanse para el centro. Y bueno, en la desesperación de los padres, tratando de retirar a los chicos, yo recuerdo que yo tenía hermanas que iban al Zapiola, ir a buscarlas, nos quedamos hasta el último tratando de ayudar a algunos chicos. Inician las explosiones de la segunda parte, donde se hacen más continuas. Yo todavía estaba acá en la escuela tratando de ayudar a algunos chicos que no estaban bien. Y bueno, y todo sucedió. Fue muy rápido, vi cosas que pasaron, nunca me imaginé. Sí vi lo que volaba por el cielo, pero nunca imaginé qué es lo que realmente era. Vi cuando caían las granadas de 60 centímetros en la vereda, picaban, sentí el zumbido de las esquirlas. Bueno, entonces tomo la calle Evaristo Carrigo, empiezo a correr y bueno, y veo cómo la gente corría, no sabía qué hacer. Eso fue realmente algo impactante, algo que uno no se lo imaginaba, ni siquiera puede vivenciarlo en una película. Creo que el mensaje que uno puede rescatar de esto, bueno, es ver la gente a veces en un estado de desesperación, cómo actúa, cómo colabora, cómo se solidariza con el otro, cómo nos ayudamos entre todos. El hecho de que no teníamos agua, era un día de muchísimo calor, cómo los pueblos vecinos nos recibieron, nos dieron una mano. Y bueno, muchas veces sin tener el entrenamiento, si bien nos entorpecimos un poco en esto de tratar de escapar, creo que también fue algo que salió natural y teníamos la suerte de que, bueno, si bien más allá de la desgracia de lo que pasaba, veíamos de dónde salían las granadas, las bombas, teníamos la suerte de saber hacia dónde podíamos retirarnos, hacia dónde podíamos ir para estar a salvo.
Bueno, el 3 de noviembre de 1995 yo estaba acá en la escuela, en el aula número 1, en planta baja, contra la calle. Y bueno, fue una experiencia muy dura, estábamos con tercer año, era un grupo muy numeroso, estaban trabajando y en ese momento se cayó la ventana con rejas y todo arriba de los alumnos. Muchísimos vidrios, muchísimo susto, pensamos que era una bomba interna, salimos, muchos llorando, asustados. Y con ese grupo nos quedó una afinidad especial, ¿no? Luego cuando nos vimos en sexto, cuando nos vimos en mi casa, sabíamos que habíamos compartido uno de los momentos más duros de nuestra vida juntos. En ese momento yo no conocía Río Tercero en su dimensión, jamás pensé que había sido algo que afectara a toda la ciudad. Yo no había pensado tampoco en mis hijos, pensaba que era algo acá, en este lugar. Bueno, con el tiempo uno fue pensando qué impotencia se siente al saber que tal vez no éramos considerados nada, no éramos considerados personas, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Nos queda la angustia de que no haya habido un culpable. Una vez dijo un sacerdote en una misa, no, me quedó mucho esa frase, bueno, puede haber perdón, pero no puede haber olvido sin justicia. Y eso es lo que me gustaría que en este país se supiera la verdad, realmente qué es lo que pasó. Una etapa en la vida que uno nos recuerda siempre con dolor, con un temor que te queda siempre, que vuelva a ocurrir, o algún ruido que uno escuche que fuerte, que te quede ese temor de que vuelva a ocurrir de nuevo. Bueno, el 3 de noviembre del año 95 me tocaba estar en la planta baja, donde hoy es un cuartito de herramientas, que está el señor Colazo ahí trabajando. En esa época había una preceptoría, ahí estábamos con Cecilia Berna, justo a las 9 menos 5, que fue el momento terrible, que se sintieron explosiones. Yo estaba en una hora libre, estaba parada en el pasillo, que debe haber sido el aula 5 o 4 por ahí, y bueno, fue terrible porque al volar todos los vidrios sentimos como una lluvia de vidrio en la cabeza. Sentimos que nos arrastraba así por el aire la ola expansiva, y gritos de los chicos, gente que bajaba las escaleras corriendo, buscábamos salir, huir no sé, nos parecía que se derrumbaba todo el edificio. Salíamos afuera y bueno, algunos ensangrentados, yo tuve un corte profundo en la mano, Cecilia, que estábamos en la preceptoría juntos, tenía un corte detrás de la oreja, y bueno, eso aturdidos, no sabíamos qué teníamos que hacer, tratábamos de contener a los chicos, pero bueno, todos disparábamos. Cuando yo caí en la cuenta, mi esposo y mis hijos, en ese momento vivíamos en Barrio Fábrica, estaban ahí, mi esposo por entrar a trabajar en la fábrica, así que también otra desesperación, tratando de ubicarlos a ellos, de pensar qué pasaba en ellos, pero bueno, sabía que mi marido los podía contener y bueno, esperamos. Nos juntamos recién a las 9 de la noche, me junté con mi familia, fuimos evacuados, nos llevaron a Hernando, ellos fueron a Almafuerte, y bueno, recién a esa hora más o menos nos pudimos juntar y nos fuimos de Río Tercero, porque lamentablemente, como fue algunas generaciones nada más las que vivimos eso, que no se pierda de contar esto, para que no vuelva a ocurrir nunca más, y para que las generaciones venideras sean los que puedan cambiar esto, de que haya justicia y más honestidad. Hay algo muy simple. La historia oral no es obtener datos, es entender las vivencias,
ya que todo aporta un significado y un valor potencial a la vida de cada una de estas personas que vivieron esta situación igual o similar. Algunos distintos, pero todos con una misma o bajo una misma óptica, el dolor. Por eso es muy importante, tanto aquel que la vivió de una manera, el otro de otra, pero todo es sumamente significativo. Por eso estamos aquí, en este noche tan especial, para que nos confundamos, nos fusionemos entre todos y entendamos el sentir como único objetivo. Mi nombre es Valeria Banucci, profesora de inglés del IPEM 394, egresada de la misma escuela cuando era Escuela Superior de Comercio en el año 95, este año cumpliendo 25 años de egresada en un contexto de pandemia a nivel mundial, y en aquel entonces, habiendo terminado mi último año de secundario en un contexto de completamente traumático, que fueron las explosiones de Río Tercero. Y bueno, ese año estuvo muy complicado todo el año porque al comienzo de año hubo un reclamo salarial, así que tuvimos más o menos alrededor de 3 meses de clase en total, hasta que terminan abruptamente el 3 de noviembre con las explosiones. Recuerdo que estaba en la clase de geografía en el primer módulo, en el último piso de la escuela, y recuerdo que unos minutitos antes de que tocara el timbre del recreo, escuchamos la primera explosión. Se reventaron los vidrios que dan al pasillo y los que dan al playón hacia afuera. En principio pensamos que había sido la caldera de la escuela porque la estaban instalando en esos días, y nos autoevacuamos al patio de entrada a la escuela, lo que hoy es la biblioteca, hasta que supimos que había sido la fábrica y nos dieron la libertad de irnos en la escuela. Salimos todos los chicos corriendo. Me acuerdo haber tomado a mi hermano de la mano y sentir que con cada explosión la onda expansiva nos tiraba al suelo. Recuerdo que hacía muchísimo calor y caía una lluvia toda de ceniza y muchas esquirlas que iban cayendo alrededor. Recuerdo haber visto chicos de la primaria, chicos de otras escuelas, chaquetas de distintos colores. Eso me quedó grabado en la memoria. Recuerdo haber entrado en una casa, haber hablado por teléfono con mi mamá, decirle que estábamos bien y que nos íbamos camino a Tancacha. Con mi mamá y mi papá nos pudimos reencontrar recién a las 7 de la tarde. Y bueno, una experiencia traumática que siempre comento para esta fecha con mis alumnos, para que ellos siempre lo tengan presente, que esto no se olvide, que esto es una deuda pendiente que tiene la justicia sobre todo con los adolescentes y niños de ese entonces que quedamos a la deriva, corriendo por las calles, sin protección. Yo creo que con una protección de una mano divina. Y recuerdo que también al poquito tiempo me fui a vivir a Córdoba para estudiar, y saliendo de la facultad había una manifestación y tiraban bombas de estruendo, y recuerdo haberme puesto la carpeta arriba de la cabeza y salir corriendo y esconderme atrás de un banco en una plaza hasta darme cuenta de que no eran explosiones, sino que era una manifestación. Y en ese momento me largué a llorar. Quiero que esto siempre sea compartido con todos, con los alumnos, con nuestros hijos, porque es algo que forma parte de la historia de Río Tercero y no debe ser olvidada y merece ser esclarecida. Los testimonios orales transmiten algo que no así los escritos. Un testimonio oral transmite pasión, transmite dolor, transmite tristeza, pasión, emoción. Podemos sentirlo con tan solo mirar a la persona que está compartiendo su vivencia. Y esta es la intención, de poder acercar a través de cada uno de estos testimonios orales las vivencias que tuvimos cada uno de nosotros. Vos también podés aportar la tuya. Bueno, la explosión fue un hecho que nos marcó mucho.
psicológicamente, los que la vivimos, y más lo que la vivimos con esa edad. Yo estaba pasando la secundaria. Mi generación fue la generación que no hizo el primer año de la secundaria, pasó del séptimo grado a segundo, y los sexto grados ese año empezaron a pasar al primero. Recuerdo que nos movilizó mucho interiormente y empezamos a involucrarnos en lo que era la lucha de la ciudad por la verdad, la justicia y la memoria, ¿no? Que es lo que siempre se peleó. Sí recuerdo que en un momento determinado, por un avance que tenía la causa, una marcha se realizó un 3 de junio, donde se involucraron todos los estudiantes secundarios, y ahí sí fui partícipe activo de esa movilización. De hecho, el documento final que se emitió desde la comisión que estábamos en la organización de la marcha, lo leí yo en la marcha, que era un comunicado que leíamos siempre, que decía memoria, verdad y justicia y reparación histórica. Y fue muy linda esa marcha, linda entre comillas, ¿no? Uno en realidad esto lo recuerda de una manera triste, pero sentimos que la comunidad se había involucrado. Recuerdo que los comercios se habían acompañado, recuerdo todos los estudiantes secundarios con sus chaquetas de diferentes colegios, estaban Lenet, Comercial, Alexis, bueno, todos los colegios del Río Tercero, y cada uno identificados. La escuela nos permitió salir en ese horario a hacer la movilización, y fue una de las movilizaciones más grandes que tuvo la ciudad de Río Tercero. Y esa fue un 3 de junio, porque había alguna cuestión puntual en las causas judiciales que se estaban moviendo en ese momento y que nosotros no queríamos dejar que pasara. Por eso se hizo en una fecha tan distinta cuando normalmente se hace en el 3 de noviembre. Y después siempre participando activamente en las marchas del 3 de noviembre, en la misa, en todos lados, tratando de sostener la memoria colectiva. La memoria de alguna manera garantiza que estos hechos trágicos, más allá que fue obviamente intencional, fue un atentado, el pueblo no puede olvidarse que esto ocurrió, porque cuando un pueblo se olvida las cosas se pueden repetir. Así que ese fue siempre el objetivo de la memoria y la lucha por la reparación histórica, ¿no? Que hoy creemos que la reparación histórica es poder contar con una universidad nacional en la ciudad de Río Tercero, para que ningún chico tenga que irse de la ciudad. Nosotros sufrimos muchos éxodos de personas que por temor no quisieron vivir más acá, y muchas otras que no vinieron por el temor de lo que había pasado. Bueno, queremos recuperarnos de eso y le hemos puesto un título de esa reparación histórica, que es la universidad pública. Ojalá que juntos lo podamos lograr, y ojalá que todos los estudiantes secundarios nos acompañen en ese proceso. 3 de noviembre, una fecha que la vamos a recordar, pero para que eso suceda, para que sea y forme parte de nuestra historia, vos tenés que involucrarte. ¿Cómo? Sumándote, preguntando, porque si preguntás y si te involucrás y si querés conocer, mantenemos viva, mucho más aún, toda esta historia, que es tuya, que es mía, que es nuestra.